En lo de mi abuelo, el Seide comunista, del que les hablé ya varias veces, había un libro de fábulas. Un libro de fábulas de Esopo, de La Fontaine, los fabulistas, ¿no? Que nos regalaron esos cuentos con moraleja, de los cuales, junto con un montón de prejuicios, también construimos nuestro carácter o nuestros valores, qué sé yo. Había una fábula que a mí me flasheaba mucho cuando la empezaba a leer, ahí 5 o 6 años, no sé, cuando uno empieza a leer, que era la fábula de la lechera. La lechera iba caminando hacia el mercado, todo muy medieval, ¿viste? Muy Esopo. Iba caminando hacia el mercado con un cántaro de leche arriba de la cabeza y iba imaginando lo que se iba a comprar después de vender ese cántaro de leche. Entonces soñaba con que vendía la leche, se hacía de unos pesos, se compraba un animal que después se engordaba, que después se convertía en otra cosa y que la vendía, no me acuerdo bien los puntos intermedios, ¿no? Toda la cadena productiva que se imaginaba. Pero se imaginaba que al final se llenaba de guita, porque cada vez vendía mejor el producto, ¿no? El animal que se compraba con lo que le habían pagado por la leche, después el cultivo que hacía con eso, el producto elaborado y demás. Iba imaginando con tanta precisión lo que iba a hacer con la guita que le pagaran por cada una de las cosas, que de repente tropieza con una piedra, se le cae el cántaro, se le rompe y se le vuelca la leche. Se queda sin nada, ¿no? Sin ninguna de esas cosas que iba imaginando, como si ya las tuviera, en realidad adelantándose en el tiempo a, el producto de su trabajo. Con la política estoy asistiendo a un montón de especulaciones que me hacen pensar en el cuento de la lechera. Porque hoy veía, por ejemplo, que Clarín referencia a Javier Milei como el referente opositor por una encuesta de una consultora que indaga a un año y medio todavía de las PASO del año que viene, indaga sobre las preferencias electorales de los argentinos. Claro, en un tiempito ya va a empezar la campaña, porque la campaña es muy larga acá en Argentina, entonces es lógico que empiecen a pulsar los encuestadores esa intención de voto. Pero con la crisis que hay, con la inflación galopante que estamos sufriendo, ya todos los argentinos, no solamente los que están en la pobreza, todos, porque claro, una familia necesita 95.000 y pico de pesos para no ser pobre y a la vez el salario formal privado, el salario bruto formal privado está en 140.000 pesos en promedio. Entonces está muy cerca el salario promedio del umbral para no ser... Y hay muchos trabajadores que obviamente están del otro lado de ese umbral, que son pobres. Y eso es algo que a la mayoría de la gente le aparece como principal preocupación. Pero vos lo ves en todos lados, porque lo ves en el oficialismo, donde la disputa principal aparece entre el kirchnerismo y el equipo del presidente Alberto Fernández, y donde todos en realidad también están pensando en la elección, porque si bien el debate que dijo Cristina está abriendo ella, es un debate que tiene que ver con, si se distribuye para crecer o si se crece para después distribuir, en realidad es un debate que está motorizado por la campaña electoral del año que viene y por la continuidad o no de este proyecto. Uno de los del equipo económico del presidente me dijo, ¿sabés qué es lo que más me jode de todo esto? De esta discusión, de esta pelea, de este debate, como lo quieras llamar, que el año que viene, si gana la derecha, si gana el macrismo o alguna otra versión, les va a quedar un escenario post-electoral, un escenario de arranque de la próxima administración, que va a ser ideal para que se queden 20 años. Es un poco lo que decían cuando Macri podía ganar en 2015 también, ¿no? Pero ahora lo dicen con otros fundamentos. Lo que dicen es, subieron mucho de precio las cosas que exporta Argentina o que puede exportar Argentina, que son básicamente alimentos y energía. Y entonces, para el próximo gobierno ya no va a haber restricción externa, no va a haber falta de dólares, sino sobra de dólares. Uno de estos economistas me dijo, el problema no va a ser la restricción externa, sino la enfermedad holandesa.
La enfermedad holandesa, para el que no conozca la expresión, es lo que les pasó a los países que de repente tuvieron un boom exportador primario, ¿no? Como le pasó a Noruega con el petróleo, por ejemplo. Bueno, o a Holanda también cuando descubrió petróleo en el Mar del Norte, que exportó tanto y tan caro que el resto de sus sectores quedaron poco competitivos, porque su moneda se súper recontra sobrevaluó. Bueno, yo no sé si el gobierno que viene va a tener un contexto tan propicio como para quedarse 20 años, pero lo que me hace ver este razonamiento es que en el fondo están como la lechera con el cántaro de leche, imaginando lo que pueda pasar después de navegar una crisis que todavía no sabemos cómo se va a navegar. Del otro lado, en la oposición, en Juntos por el Cambio, están los que antes se llamaban halcones y los que antes también se llamaban palomas, bastante de acuerdo en lo que dice Macri de que quiere hacer lo mismo que intentó hacer en su mandato, pero más rápido. Estuve hablando con economistas que asesoran a Horacio Rodríguez Larreta, por ejemplo, y me dijeron, no, ese es un consenso. En eso estamos todos y todas de acuerdo, en que hay que hacer más rápido, en que hay que avanzar con un ajuste fiscal fuerte en el inicio del gobierno, con una reforma laboral fuerte también en el inicio del gobierno y liberar los precios, como dijo Melconian, o como acá a rato dice, no sé, tipos como Carlos Maslatón, liberar los precios para que la economía solita arranque a crecer a lo loco. Fíjate que hay una idea compartida, que es que la economía puede crecer a lo loco. Hay una idea compartida de los dos lados. Pero en el medio está la piedra que hace tropezar a la lechera con los sueños y que le hace volcar la leche. ¿Cuál es la piedra que puede hacer volcarle la leche a la lechera que imagina ese futuro venturoso casi como algo irremediable, algo inexorable, con la mirada completamente desviada de la realidad cotidiana de todos los argentinos que estamos sufriendo esta situación económica? La piedra es precisamente la conflictividad social, lo que puede explotar como grito de basta, pero explotar de verdad, no explotar votando a un payaso como Milei porque él grita en televisión. Lo que puede pasar es precisamente el gran riesgo que tiene el sistema político argentino en caso de que gane esa ultraderecha como la de Javier Milei, la de José Luis Espert, o en el extremo de Juntos por el Cambio, la de Patricia Bullrich. Lo que pasa y lo que ha pasado en la historia argentina es que la gente sale a la calle y da vuelta el panorama político con una gran demostración de fuerza en un momento en el cual las cosas no dan para más. Lo he hablado con referentes sociales que adhieren al gobierno y me dicen, no sé si va a pasar eso, porque fíjate lo que pasó en la pandemia, la gente implotó, no explotó, se la bancó, se masticó la bronca, se la comió. Muchos agarraron bruxismo, dejaron de vivir bien en su casa, se pelearon con la mujer, rompieron lo que tenían. Bueno, claro, hay mucha gente que reaccionó así y puede seguir reaccionando así durante mucho tiempo, pero hay veces que el pueblo argentino explota, deja de implotar, deja de acumular bronca y explota. Y me parece que eso es lo que están perdiendo de vista, tanto los que de un lado imaginan que se puede hacer el ajuste del Fondo Monetario sin ningún problema y después seguir adelante con ese crecimiento a tasas chinas, y también los otros, los que sueñan con un arranque de mandato a puro ajuste, un festival incluso con más ajuste que el que pide el Fondo Monetario, y que después eso va a hacer encaminar la economía. Bueno, la situación está muy tensa a nivel social y yo no sé si esa confianza que tienen los administradores de la pobreza en que la implosión se va a mantener en el tiempo tiene una base sólida. Me parece que siempre da sorpresas este país, que es un país tumultuoso, callejero, impredecible en algunos puntos, y me parece que esa bronca que se mastica en la calle y que Milei cree poder encarnar también un año y medio antes, también en un contexto en el cual todavía falta mucho para tener que encarnar eso en una elección, es un panorama todavía demasiado incierto como para andar sacando cuentas con los que le van a pagar en el mercado. Pasaron cosas.